Un multímetro es un instrumento de medición que ofrece la posibilidad de medir distintos parámetros eléctricos y magnitudes en el mismo dispositivo. El multímetro 6260 puede medir tensión en corriente continua y alterna, corriente continua y corriente alterna, resistencia, capacidad, frecuencia, temperatura, diodos y transistores. Para medir tensión en corriente continua, DCV, o corriente alterna, ACV, colocamos la punta de prueba negra al terminal CON y la roja al terminal V ohmios. Colocamos el selector en DCV o ACV dependiendo de la tensión que vayamos a medir. Veamos el caso de medición de tensión en corriente continua. Conectamos el broche de la pila de 9 voltios a la placa protoboard y conectamos una resistencia en serie de 10K, uniendo un terminal mediante un cable a la línea de alimentación positiva, en este caso rojo, y el otro extremo mediante un cable a la línea de alimentación negativa, en este caso negro. Encendemos el multímetro, colocamos el selector en DCV en la posición de 20 voltios, conectamos la pila y colocamos en paralelo ambas puntas de prueba con los puntos que queremos medir. Visualizamos el voltaje en el display. Desconectamos el multímetro y quitamos la pila. Para medir corriente continua, DCA, o corriente alterna, ACA, colocamos la punta de prueba negra al terminal CON y la roja al terminal miliamperio. Colocamos el selector en DCA o ACA dependiendo de la corriente que vayamos a medir. Veamos el caso de medición de corriente continua. Conectamos el broche de la pila de 9 voltios a la placa protoboard y conectamos una resistencia en serie de 10K, uniendo un terminal mediante un cable a la línea de alimentación positiva, en este caso rojo, y el otro extremo mediante un cable a la línea de alimentación negativa, en este caso negro. Encendemos el multímetro y colocamos el selector en DCA en la posición de 20 mA. Conectamos la pila y colocamos las puntas de prueba en serie con el circuito en cuestión. Para ello, abrimos el circuito e intercalamos las puntas de prueba, de manera que circule corriente por el multímetro. Visualizamos la corriente en el display. Desconectamos el multímetro y quitamos la pila.